Colosenses capítulo 1. Si usted necesita que le prestemos una Biblia, por favor levante su mano y los diáconos colocarán una Biblia en su mano. ¿Alguien necesita? Aquí a mi derecha, Angeline. Muy bien. Colosenses capítulo 1. Versículo 15 hasta el 23. Vamos a orar y leemos el pasaje. Padre, ahora delante de nosotros tenemos tu preciosa, eterna y poderosa palabra. Y nosotros voluntariamente nos exponemos a ella, porque deseamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu tome estas verdades, las penetre en nuestro corazón y nos transforme para que Cristo Jesús sea glorificado y exaltado como producto de la transformación que tú vas a operar en nuestras vidas. Te pido, Padre, que haya edificación, sanación, salvación, gloria para tu nombre. Esto es en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 15, Colosenses capítulo 1. Él se refiere a Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La preeminencia de Cristo. De manera en particular hoy, la preeminencia de Cristo sobre esta iglesia, sobre nosotros. Nosotros somos la Iglesia Bautista Cristiana. El Señor nos ha unido en esta iglesia. Y nosotros hemos venido conversando con la iglesia para decirles las cosas que el Señor tiene para nosotros este año y a partir de estos momentos. Nosotros compartimos con la iglesia la nueva visión, o más bien el resumen de nuestra visión. ¿Cuál es ese resumen de nuestra visión? ¿Cuál es? Ok, vamos a tener que aprenderla mejor. Ok, ¿cuál es nuestra visión? Vidas enfocadas en Cristo. Esto es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Que nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que no queremos ser y todo lo que no debemos hacer,
es porque nosotros estamos enfocados en el Señor Jesucristo. Nuestra mira está en Él. Es para Él que vivimos y es por Él que vivimos. El pastor Yadín el domingo pasado inició una serie de predicaciones con relación a Hebreos capítulo 12. Este es nuestro versículo lema: puestos los ojos en Jesús. Nosotros nos vamos a despojar del pecado y de todas las cosas que nos frenan en nuestra vida cristiana, nos despojamos de ellas, corremos con paciencia la carrera que el Señor nos ha puesto por delante, dice Hebreos. ¿Y cómo vamos a correr? No con la mira puesta en un trofeo, sino con la mira puesta en el Señor Jesús. Con los ojos puestos en Jesús, Él es el autor de nuestra fe y Él es el que va a llevar nuestra fe hasta su consumación. Porque desde un punto de vista de esta vida y de este tiempo de la gracia, allá en el cielo, en gloria, no vamos a necesitar fe. Porque la fe tiene que ver con las cosas que no tenemos aún, las cosas que no vemos. Pero allá en gloria vamos a tener al mismo Señor Jesucristo cara a cara. Y por lo tanto nuestra fe habrá sido consumada en ese tiempo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en esta vida todavía nos llevará hasta ese punto. Si el Señor no ha venido antes, porque estamos esperando por Él, ¿verdad que sí? Miren lo que dice ahí: esperando alertas la venida de su Hijo Jesucristo, su inminente venida. Estamos esperando por Él. Si Él no viene antes, el pastor Yadín seguirá la predicación de los versículos que él ya comenzó en Hebreos capítulo 12. El pastor Joaquín, esa era la tercera cosa, hermano. El pastor Joaquín, el hermano Ariel y yo estaremos viajando el día 14 a Estados Unidos, porque vamos allá a una conferencia vamos a establecer, fortalecer nuestros vínculos, nuestras relaciones con la Universidad de Bob Jones, y también allá vamos a participar de una conferencia para colegios cristianos. Entonces, durante estas próximas 2 semanas, el pastor Yadín va a estar predicando esa continuidad de esa prédica que él comenzó el domingo pasado. La próxima semana, el próximo domingo, yo estaré predicando una campaña evangelística en Jaina, que comienza el viernes, sábado y domingo. Por eso ustedes no me verán. Pero no dejen de venir. El Señor ya comenzó una nueva obra entre nosotros y nos está hablando, y deseamos, hermanos, que todos nos entusiasmemos con lo que el Señor está haciendo en nuestro medio. Dice el versículo 18 al final: para que en todo tenga la preeminencia. En todo sea Él absoluto, la absoluta cabeza, el dueño, el Señor, el jefe. Este es el objetivo, para que en todo tenga Él la preeminencia. Y Él tiene que ser preeminente en la iglesia, entre nosotros. Nosotros, amados hermanos, tenemos que verlo a Él como el Señor en todo lo que hacemos. Sí, yo sé, todos nosotros creemos que Él es Señor. Yo sé que todos nosotros se supone que estemos viviendo de acuerdo con esa realidad. Pero lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas y a nuestra vida como familia en la fe es que nos despertemos de veras para que esto sea una realidad tangible y visible.
que no sea solamente una verdad que está atrás en la conciencia, no, que nosotros lo vivamos realmente como iglesia. Esto es lo que el Señor quiere enfocarnos. Nosotros después de estos mensajes comenzaremos a trabajar con el tema que el Señor quiere para nosotros para este año. Y naturalmente nunca está desprendido de esta base, pero sí queremos enfatizar, hermanos, y recordar y trabajar en nuestros corazones y nuestras mentes este propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Aquí en este pasaje vamos a ver dos cosas sencillas. ¿Quién es Cristo y qué ha hecho Él? ¿Quién es Él y qué ha hecho Él? Cuando nosotros veamos lo que Él ha hecho, es muy difícil de desprender lo que Él ha hecho de lo que Él es. Y llegaremos a ese momento. Entonces, lo primero que vemos en el versículo 15, Él es preeminente por lo que Él es. Para Él en todo tiene la preeminencia por lo que Él es. ¿Y qué es Él en el versículo 15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Dios tiene una imagen. Ese es Jesucristo, su Hijo. Claro, nosotros no estamos hablando de imágenes físicas. Dios solo puede ser correctamente representado por su Hijo Jesucristo. Y no se está refiriendo a lo físico, se está refiriendo a su persona, quien Él es. El Dios invisible, hermanos, se ha manifestado en carne. En Juan capítulo 14, podemos buscarlo, por favor, Juan capítulo 14, versículo 7, dice el Señor Jesús a los discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Cuando el Señor aquí dice le habéis visto, está hablando en el pasado. Le habéis visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué está diciendo Felipe? Mira, Señor, mira, ya, si tú haces solamente esto, ya, mire, nuestra fe va a estar completamente firme. Lo único que necesitamos es que nos muestres al Padre. Eso es lo que necesitamos. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hace tanto tiempo, muéstranos el Padre, Señor. Hace tanto tiempo que estoy entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices, muéstrame al Padre? Dios, nuestro Padre, solamente puede ser representado por el Señor Jesucristo, por nadie más. Él es el Dios invisible que se ha manifestado en carne. También dice este texto de regreso a Colosenses que Él es la imagen, la imagen. Hermanos, cuando Él dice que es la imagen del Dios invisible, esto significa que absolutamente nada más puede representar al Dios invisible. No hay otra imagen, solo una. La imagen, Cristo Jesús, el Hijo. Él es la exacta representación de Dios Padre. Busquemos Hebreos. Hebreos, siempre mantenga un dedo en Colosenses, que es nuestro pasaje central. Siempre estaremos regresando a Colosenses, pero en Hebreos,
que dice, en los postreros días, capítulo 1, versículo 2, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, ahora describe al Señor, siendo el resplandor de su gloria. ¿Y qué más? La imagen misma de su sustancia, la imagen misma de la realidad de Dios. ¿Quién es? El Hijo. Él es la imagen, la exacta representación de Dios Padre. Por otro lado, hermanos, de regreso a Colosenses, no existe otro Dios invisible. Dios es único, no hay otro Dios, mucho menos otro Dios invisible. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es Dios. ¿Quién es nuestro Señor? Él es Dios. ¿Por qué tenemos que enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro Dios. Que no le quepa la menor duda. En todo esto, hermanos, la gloriosa verdad del Evangelio se hace aún más sorprendente y dulce. Pensando, hermanos, este glorioso, único, verdadero Dios se ha manifestado, ha bajado de su gloria y se ha manifestado por amor a nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz. Recuerden esto, que cuando al Señor Jesucristo lo prendieron y lo maltrataron, cuando lo bofetearon, era Dios que estaban abofeteando. Cuando le arrancaban las barbas, cuando le daban pecosones, cuando le dieron latigazos, cuando finalmente lo crucificaron, sí, es verdad, fue al cuerpo físico de Cristo que hicieron todo eso, pero Él es Dios. El rechazo no fue al cuerpo físico de Jesús, sino fue a Dios. Ellos rechazaron al Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero gloria a Dios, algunos sí le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque aquellos que le rechazaron no creyeron, los que creen su nombre, dice, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que recibir a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Los que no le recibieron no pudieron ser sus hijos. Pero a los que sí le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tú tienes que ser hecho hijo de Dios, es porque antes no lo eras. Por lo tanto, esta enseñanza prácticamente universal de que todos somos hijos de Dios es una mentira, es una falsa doctrina. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente puedes llegar a ser hijo de Dios por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, reconociendo al Señor Jesucristo como el Dios de gloria que vino a tomar tu lugar, a llevar tu culpa en la cruz. Y cuando Él resucitó y venció la muerte, Él ahora puede darte vida en su nombre. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres la salvación de tu alma? Todo eso es sinónimo. Solo se encuentra en Cristo Jesús.
Por eso nuestra iglesia tiene que estar enfocada en Cristo Jesús. Y la iglesia no es este salón, la iglesia somos nosotros. Nosotros tenemos que estar absolutamente concentrados en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Amén. Dice también que Él es el primogénito de la creación. Y dice más adelante, de regreso a Colosenses, ¿verdad? También dice que Él es el primogénito de entre los muertos, versículo 18. Él es el primogénito. Él está por encima de toda la creación. Y el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de los muertos para nunca más morir. Porque algunos se confunden, ¿cómo es posible que Cristo sea el primogénito de entre los muertos si Él mismo resucitó muertos antes de Él resucitar? Y si Elías y Eliseo resucitaron muertos, y si todo un valle de huesos secos, ¿verdad?, revivieron. Y si a la muerte de Cristo hubo unos cuantos que también resucitaron, salieron de sus tumbas, entonces ¿cómo puede Jesús ser el primero, el primogénito de entre los muertos? Pues porque todos los demás que resucitaron volvieron a morir. Pero Cristo Jesús resucitó para jamás morir. Entonces, como Él fue resucitado y como Él resucitó, nosotros un día, si Él no viene antes, si morimos en Cristo, un día nosotros también seremos resucitados para ser tal y como Él es, dice la Escritura. Primogénito por encima de toda la creación también. El Salmo 89, 27. Salmo 89, 27 dice lo siguiente. El Padre, hablando del Hijo, dice, yo le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El Padre dice, yo le pondré por primogénito. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y después dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, estos versículos demuestran que Jesús no nació como primogénito. Dios lo colocó como primogénito. Porque algunos quieren utilizar este título de Jesús para argumentar que Él fue creado. No, Él no fue creado. Dios Padre dice, tú como hijo vas a estar por encima de todo. Acuérdense que Dios es trino y las tres personas de la Trinidad conversan el uno con el otro. Y en su proceder, en su ser, que para nosotros es incomprensible, porque si pudiéramos entender a Dios totalmente, nosotros estaríamos por arriba de Él, porque lo que tú comprendes totalmente, tú dominas. Tú te haces más grande que eso. El hermano Carlos Uribe está tratando de dominar lo que es el ciclismo últimamente. ¿Sí? Entonces, cuanto más él se ejercite, ¿verdad?, en el ciclismo, más lo va a dominar. Pues nosotros no dominamos a Dios. Dios es infinito y para nosotros es imposible conocerlo a perfección. Hay muchísimas cosas de Dios que nosotros jamás vamos a entender.
por lo menos mientras estamos en esta tierra. Cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en gloria con Él, seguiremos aprendiendo de Él por la eternidad. Si tú me preguntas cómo es eso, no sé, espera hasta que llegues. ¿Okay? Entonces sabremos todos. Él es el primogénito, porque el Padre lo colocó como primogénito, en referencia a todos nosotros y a todo lo creado. En la cultura hebrea, el primogénito tenía la preferencia y la autoridad sobre todos los demás. Y normalmente el primogénito recibía el doble de la herencia de sus hermanos y finalmente se quedaba como el patriarca, el primogénito. Y eso es lo que el Señor aquí está diciendo. Él es el primogénito de la creación. En toda la creación no hay ni puede haber nada por encima de Cristo Jesús. Porque si lo hay, se convertiría en ídolo. Por lo tanto, no hay ni puede haber. Cristo Jesús, hermanos. Ahí nosotros vemos y por eso le dijo ahorita que va a ser difícil hacer la diferencia entre lo que Él es y lo que Él ha hecho. Pero fíjense, al final del versículo 16, que dice que todo fue ¿qué? Creado por medio de Él y para Él. Entonces, si Él fue creado, perdón, si todo fue creado por Él, repito, si todo fue creado por Él, y como dice el versículo 17, las primeras palabras, y si Él es antes de todas las cosas, entonces Él no puede haber sido creado. Toda la creación surgió por medio de Él. Juan capítulo 1, versículo 3. El Evangelio según San Juan, si usted quiere, usted búsquelo, vamos a buscarlo rápido, algunos versículos. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no hay absolutamente nada en la creación que no haya sido hecho por Él. Hebreos capítulo 1. Nosotros vimos ese pasaje, podemos rápidamente verlo otra vez, que en los posteros días, dice, nos ha hablado por medio del Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ahí está, el primogénito, heredero de todo, y después dice, y por quien asimismo, ¿qué hizo? Hizo el universo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de absolutamente todo. Él es creador. Y como creador, Cristo Jesús es la cabeza de toda la creación, es el primero en rango, es el principal en puesto, sin sustituto alguno, nadie puede tomar su lugar. Así que en este versículo vemos de nuevo que Cristo es Dios, creador, soberano, único y mucho más. Por eso es, amados hermanos, es que nuestras vidas tienen que estar enfocadas en Él. Porque Él es nuestro Dios. Necesitamos traer esa realidad a ser tangible en nuestra vida diaria. La semana pasada escuché de un hermano, no es de nuestra congregación, que tomó la decisión, fue antes que yo escuchara, fue unas semanas antes, pero este hermano tomó la decisión de renunciar de su trabajo. Sencillamente porque hubo algo que sucedió en el trabajo que no le gustó.
y tomó la decisión de renunciar de su trabajo. Renunció y se fue. ¿Quién le dio la orden de hacer eso? Él. Él se constituyó en su propio Dios. Si usted está teniendo problemas en su trabajo, pregúntele a Dios qué Él quiere para usted. Puede ser que sí, que el Señor quiera que tú renuncies, pero la pregunta es ¿cuándo? También. ¿Cuándo? Señor, ¿quieres que yo renuncie? ¿Quieres que yo tenga otro trabajo? ¿Cuándo? Si es sí, es cuándo. Es que cada paso, cada área, cada detalle de tu vida tiene que estar sometida a Cristo Jesús porque Él es Dios. No tomes decisiones independientemente de Él, porque entonces tú eres tu Dios. Yo prefiero tener al Dios Todopoderoso como mi Dios. Si tú prefieres ser tu Dios, por eso se explican algunas cosas en tu vida. Porque tú no eres todopoderoso, ni eres todo sabio, ni eres todo lo que Dios puede ser para ti en tu favor. Por lo tanto, mis hermanos, ¿ven cómo en nuestras vidas se aplica? Nosotros somos una familia como iglesia. Y hay cosas específicas que Dios quiere para esta familia que no necesariamente quiere para otra familia de la fe. Por eso es que las iglesias podemos ser diferentes. Porque yo tengo un hijo que es veterinario y tengo una hija que es educadora y tengo una hija que lo que le gusta son los idiomas, ¿cómo se llama? Orientales. Está estudiando diplomacia. Los tres no son veterinarios, los tres no son educadores. Somos una familia, pero hay aspectos diferentes. Y Dios quiere para nuestra familia una cosa y para la iglesia evangélica bautista cristiana quiere otra cosa y para la iglesia bautista fundamental quiere otra cosa y para la iglesia bautista dominicana quiere para otra cosa. ¿Me entienden? Puede ser que algunas de estas iglesias estén relacionadas, algunos de los propósitos de Dios, pero somos diferentes. Por lo tanto, estar comparando iglesias no es del todo muy sano. Sí, podemos y debemos aprender de los demás, pero no necesariamente lo que existe en tal iglesia es lo que Dios quiere para nosotros aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar investigando con nuestro Padre exactamente qué Él quiere para nosotros como familia. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Nuestro Dios, ¿quién es Él? Él es el soberano. Él es el soberano, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Y también, como dice Efesios 6, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos ellos están absolutamente sometidos a la soberanía del Señor Jesús. Y también nos dice Santiago que todos esos demonios creen y tiemblan. Una pregunta, ¿usted le tiene miedo a los demonios?
menos mucho respeto le debe tener. ¿Por qué le tiene miedo? Porque tiene muchísimo más poder que nosotros. Son muchísimo más poderosos que nosotros. Se mueven en una realidad que nosotros no podemos palpar. Y sabemos que la maldad es intrínseca en ellos. Sin embargo, ellos tiemblan delante del Señor Jesucristo y demasiado a menudo tú y yo no. Nosotros deberíamos, hermanos, no tener el miedo que tienen ellos, pero sí el respeto y el temor que es diferente al miedo. Porque Él sigue siendo el soberano de los reyes de la tierra. Y por lo tanto, Él es el que gobierna mi vida. Por eso debemos someter nuestra vida a su soberanía. No hay poder alguno en este universo que el Señor Jesús no pueda subyugar y aún aplastar. Por lo tanto, puede ser que en tu vida estén sucediendo algunas cosas, pero recuérdate que tú crees en el Dios Todopoderoso. Y si tú mismo y tú misma te sometes a su señorío, su poder está a tu disposición. Y yo no estoy hablando de estas cosas que dice arrebátalo, demándalo. No. Eso es completamente antibíblico. Eso no vemos por ningún lado en la Biblia. Decláralo. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Ahora, nosotros tenemos un Dios que nos dice que vengamos a su trono confiadamente, que es un trono de misericordia y un trono de gracia. Y dice, y ahí hallaremos gracia para que el oportuno socorro. Tú necesitas ayuda con algo, pues oportunamente todo el poder de Dios está a tu disposición si solamente se lo pides. Y no es para que tú vengas a hacer cosas, no, es para que Él en su gloria, Él en su soberanía, como, cuando y donde Él quiera, Él ejecute. Nosotros muchas veces lo hemos dicho de este púlpito, cuando hay dolor, sufrimiento en las vidas de nosotros, lo que nosotros queremos y pedimos al Señor es quítanos este problema. Cuando el Señor no quiere darnos alivio necesariamente, no necesariamente nos quiera dar alivio, sino usar la prueba para seguir transformando tu carácter y mi carácter, para que nos parezcamos más a aquel en quien nuestros ojos deben estar fijados, nuestro Señor Jesús. Nosotros leímos ya el versículo. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el objetivo de Dios, reproducir la imagen del Hijo, del Señor Jesús, en ti y en mí. Los principados y las potestades, los poderes que permanecen a través de las edades, desde la creación, aquellos ángeles, los ángeles santos y los caídos, que de acuerdo a su propia naturaleza, esos que nos sobreviven, cada uno de ellos está bajo el dominio de nuestro Señor Jesús. Él es el soberano. Versículo 16 dice, absolutamente todo está bajo su poder. Y fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17 dice que Él es el eterno. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. El día 1 que dice la Biblia, ¿qué sucedió? Y fue la luz.
El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahí comenzó la creación. ¿Quién dijo, sea la luz? El Señor Jesucristo. Ya lo leímos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, por medio de quien constituyó el universo. Aquí dice, por medio de quien fueron creadas todas las cosas. En Juan capítulo 1 dice que todo lo que fue creado por medio de Él. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Por lo tanto, ¿quién dijo sea la luz? Fue el Señor Jesús. Él es antes del tiempo. Él es antes de cualquier cosa creada. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Él es el eterno Dios. Él es el Todopoderoso. Dice, todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas permanecen y se mantienen unidas en Él. Claro que cuando tú escuchas a Stephen Hawking y Richard Dawkins y todos los demás ateos, ellos tienen toda una serie de explicaciones biológicas y materiales para explicar todo lo que existe. Pero ellos no han querido confrontar o han esquivado, constantemente están esquivando, ¿verdad? El origen de todo. Entonces se inventan que la materia es eterna. Y después que descubren que la materia no puede ser eterna, entonces buscan otra explicación. Entonces Steve Hawkins está diciendo ahora otras cosas, mientras otros ateos dicen otras cosas. Y lo que quieren todos, al final de cuentas, ninguno se quiere someter al Dios todopoderoso y soberano y eterno. Esa es la razón al final de cuentas. Pero tú y yo no tenemos problemas con eso, ¿verdad? Por lo tanto, como sí queremos someternos a nuestro Dios, Él es el origen de todo. Él es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él se mantienen unidas. El hombre, dicen ellos, que nosotros fuimos, ¿verdad? Vinimos del mono. Es verdad que algunos hombres actúan como monos, pero eso no es prueba de que venimos del mono. Si la evolución pudiese ser verdad, que no lo es intrínsecamente biológica. Y sin embargo, hay algo mucho más que solamente el cuerpo. Porque ellos mismos admiten que todos nosotros tenemos alma. Nosotros tenemos inteligencia, pensamos, tenemos sentimientos. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo se maneja eso biológicamente? Un conocido mío de allá de Moca, muy evolucionista, una vez me mandó un escrito. Los científicos están cerca de lograr, de identificar el gen del alma. Pero hay que reírse de esas cosas, ¿verdad? Es que hay que reírse porque el esfuerzo que hacen para explicar lo que no pueden explicar aparte de Dios. El Todopoderoso, ese es nuestro Señor. Y nuestras vidas deben estar enfocadas en Él. ¿Y cómo explicas tú que Él creó todas las cosas sin decir que Él es el creador? Aquí lo dice, creó todas las cosas por medio de Él y para Él. Cristo Jesús fue la razón de la creación.
para Él. Amados hermanos, Él es el objeto de la adoración de la creación. ¿Ustedes recuerdan cuando Isaías vio al Señor Jesucristo sentado en un trono alto y sublime? ¿Qué decían los serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y de qué más dijeron ellos? Que toda la tierra está llena de su gloria. La creación adora a nuestro Dios. Toda la creación visible y la no visible. Todas las diferentes esferas de poder celestial, las diferentes jerarquías de ángeles fueron creados para Él. Para Él fuiste tú creado, para gloria de Él. Y Él es más glorificado cuanto más de su imagen es reproducida en ti. Repito, cuanto más de Cristo tú tienes en ti, cuanto más te parezcas a Cristo, más gloria recibe Él. Su carácter debe ser tu meta. Manso y humilde de corazón, dice. Abnegado, sacrificial, misericordioso para con todos, no reserva su gracia, no es mezquino con su gracia, etcétera, etcétera. Tu vida le pertenece. Todo lo que eres, todo lo que puedes llegar a ser, todo lo que tienes, todo lo que eliges, todo lo que decides es para Él, para su gloria. Todo fue creado para Él. Tú eres parte de esa creación y, amados hermanos, la IBC es parte también de lo que Él ha hecho. Esta es nuestra iglesia. Nosotros. No es algo dulce y tierno pensar que Dios en toda su gloria y toda su majestuosidad, este Dios todopoderoso que dijo sea la luz y fue la luz, este Dios que gobierna absolutamente todo el universo, los trillones y trillones y trillones de estrellas, y dice la Escritura, y nos lo recordó la semana pasada el hermano Juan, Él las llama por nombre. Oye, yo tengo 3 hijos y a veces se me confunden los nombres de los 3. El Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso que tiene suficiente poder para saber exactamente dónde está cada estrella y le tiene un nombre. Además de lo que nosotros hemos leído claramente en la Escritura, de los pajarillos, de los cabellos en tu cabeza, de las hojas que caen al suelo, todo eso el Señor lo sabe. ¿No es tierno saber que Él en toda esta gloria, en su mente y en su corazón, estás tú? Qué glorioso eso. A los que antes conoció, a estos predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él te tiene en la mira desde antes de la creación del mundo. Explícame tú eso, porque yo no te lo puedo explicar. Ahora lo acepto y me gozo en ello. Y entonces no solamente esto, sino que Él orquestra todo. Una serie de circunstancias a través de tu vida, influenciando las circunstancias en la vida de otras personas, para que esas otras personas en algún momento conocieran al Señor y su palabra, y en algún momento recibieran el deseo de predicar la palabra de Dios, y el Señor orquestando la vida de estas personas, las viene trayendo a través de circunstancias para llegar a ti. Y tú también recibiste el Evangelio
y también creíste. Y Él sigue orquestando las cosas y te coloca en la Iglesia Bautista Cristiana. Y aquí estamos cada uno de nosotros. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Como si el Señor no tuviera más nada que hacer que estar fijándose en nosotros. ¿Y ustedes saben qué? Él no quiere hacer más nada que eso. Él quiere estar fijándose en nosotros. Y Él se fija en nosotros, por eso Él trae a su Hijo, Él se hace, ¿verdad?, humano. Él viene se encarna, viene como hombre, porque tú siempre estás en su mirilla. Gloria a Dios. Versículo 18, Él es la cabeza de esta iglesia, la cabeza de la iglesia, el principio, el primogénito. ¿Para qué? Para que Él tenga la preeminencia en todo. Ahora, fíjense lo que dicen los próximos versículos. ¿Qué más hizo Él? Y con esto terminamos. Él obró esa salvación, la reconciliación con todos nosotros. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Con qué objetivo? Para que tú seas presentado por Él, santo y sin mancha, e irreprensible delante de Él. Hermano, si nosotros ahora mismo, tal y como estamos en este momento, somos presentados delante de Dios, seríamos destruidos inmediatamente por su santidad, por su gloria, por su resplandor. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo tiene que ser nuestro Salvador y Redentor. Él tiene que ser el que nos presenta delante del Padre como santos, sin mancha e irreprensibles. Una pregunta, ¿usted es irreprensible? Bueno, hay dos respuestas. Y esas dos respuestas es no. Y la otra respuesta es sí. La respuesta no es que en nuestra vida diaria, como vamos moviéndonos por causa de nuestro pecado, nosotros no somos irreprensibles delante de Él, pero Él por su sangre y en su nombre nos hace irreprensibles delante del Padre, porque su justicia ha sido imputada en nosotros. Y ahora el Padre ya no te ve a ti, sino te ve a ti a través de su Hijo. Gloria a Dios. Por eso podemos ir a su gloria, mis hermanos. Él ha hecho esto por ti. Por ti. Ahora el versículo 23 nos recuerda una verdad, una gran verdad. Amados hermanos, de nuevo yo repito lo que hemos dicho muchas veces desde el púlpito. El Señor Jesucristo no puede ser tu Salvador y no tu Señor. Si tú realmente te has convertido a Cristo, se tiene que ver evidencias de ello. Por eso ahí en el versículo dice, si permanecéis en la fe. La única forma que yo puedo ver que tú realmente eres de Cristo es por tu vida. Es por tu vida. Leí una historia, con esto termino, hace unos años atrás, de un gángster de una ciudad pequeña. Estaba metido en drogas, tráfico de drogas, era jefe de una banda, ¿verdad? De un gang allá en Estados Unidos, dado a la prostitución, etcétera. O sea, era una joya. Claro, en uno de esos movimientos que él hizo, lo asesinaron. Un hombre joven, 20 alguito de años, pero ya una joya.
Para su funeral llamaron a un pastor. Ese pastor fue y predicó en su funeral. Y este hombre dijo lo siguiente. Este pastor dijo que fulanito de tal ya está en gloria finalmente. Porque él, cuando era chiquito, venía a nuestra escuela dominical. Y cuando era chiquito hizo una profesión de fe en nuestra iglesia. Por lo tanto, podemos estar seguros que él está en gloria. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y así es que se comportan los hijos de Dios? Oye, hermanos, estoy dando este ejemplo como un extremo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros creemos que ese individuo que hacía todas esas cosas, ese sí que no puede estar allá, pero yo sí puedo seguir con mi maldad, con mi envidia, con mi arrogancia, con mi ira, y pensar que yo sí soy hijo de Dios. Mis hermanos, cuando Dios salva a una persona, comienza a reproducir la imagen de Cristo en nosotros. Algunos que crecen más rápido, otros que no, que van más lento, otros vamos más lentos. Pero todos tenemos que ir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no estás siendo transformado a la imagen de Cristo, tienes que cuestionarte tu salvación. Y no estoy diciendo que la salvación se pierde, no. El Señor salvó para mantenernos a salvo. Pero es necesario, amados hermanos, que nosotros sí nos revisemos. Primero los Corintios 11 dice que una de las razones por las cuales tenemos cena del Señor es para nosotros revisarnos si estamos en la fe. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué quiere nuestro Señor con nosotros? Es que estemos enfocados en el Señor Jesucristo por causa de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Amén. Y Él se merece todo lo que nosotros somos. Él es digno, primero porque Él es dueño y segundo porque Él es gloriosamente digno de nuestro servicio, de nuestra dedicación, de nuestra entrega. Amén. ¿Para qué existimos nosotros, hermanos? Para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, haciendo discípulos de Él, creciendo juntos en dependencia de la persona del Espíritu Santo. ¿Qué más? Siendo fieles a la autoridad de su palabra. ¿Qué más? Adorándole conforme a su santidad y su majestuosidad. Y finalmente, mientras hacemos todo eso, esperando la inminente venida del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo estamos esperando? Alertas. Con sentido de alerta, porque es en cualquier momento. Por eso es que mientras estamos haciendo esto, nuestras vidas tienen que estar enfocadas en Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gracia y por tu palabra. Nos encomendamos a ti una vez más para que nuestro Señor Jesucristo sea honrado y glorificado por medio de mi vida y de nosotros como iglesia. Buen Señor, tú iniciaste, tú creaste esta iglesia, igual que muchísimas otras iglesias más que profesan tu nombre, creen la verdad de tu palabra y la profesan y la predican. Nuestra iglesia, Señor, de nuevo, voluntariamente nos sometemos a ti y deseamos, oh Dios, que tú ejerzas tu soberanía, tu poder, tu voluntad en y a través de nosotros.
para que Cristo Jesús reciba toda la gloria. Por Él y en Él. Amén. Bendiciones.